Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Génesis. En Génesis capítulo 6, versículo 14, donde dice: Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. En este texto notamos que Dios está instruyendo a Noé en la construcción de una nave diseñada por Dios, y nótese que esta nave no está para navegar, sino para flotar. También llama la atención el hecho de que Dios le da a Noé instrucciones respecto a cómo él y su familia serían salvos. Dios le anuncia a Noé lo relacionado con el diluvio que destruiría a los habitantes de la tierra. Por otro lado, el sustantivo arca se usa varias veces en el relato, pero solo se usa una vez más en la Biblia, y es en relación con el arca de la alianza, como señala Éxodo capítulo 25 y los versículos 10 al 22, donde el vocablo tebá es traducido como arquilla en la Reina Valera 1960. Note que ese sustantivo literalmente está significando cofre o caja, pero el énfasis principal radica en el hecho de que es un lugar de refugio, y es eso precisamente lo que era el arca, es decir, el lugar de refugio para Noé y su familia, y para los animales ordenados por Dios. También hay que considerar, y note que el texto no menciona aquí un timón ni un instrumento tampoco de navegación, sugiriendo por otro lado que la suerte del arca dependía totalmente de la voluntad de Dios, es decir, que era Dios quien iba a dirigir el arca. También el texto de la Reina Valera 60 menciona los materiales usados en la construcción del arca y dice que era de madera de gofer. Note que, aunque nadie sabe qué clase de árbol era el gofer, sin embargo, otras versiones lo traducen como madera de ciprés, como por ejemplo la Biblia de las Américas y también la Biblia textual. Evidentemente, se refiere a una madera que es resistente para aguantar los embates del diluvio. También debe de recordarse que el propósito del arca no era navegar, como los barcos modernos en el día de hoy, sino que era flotar durante la duración del diluvio. Por otro lado, espiritualmente el arca es tipo de Cristo, como el refugio para su pueblo contra el juicio. Hebreos capítulo 11 y versículo 7 dice: Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Téngase en cuenta que si se aplica de manera estricta, este tipo está hablando de la preservación a través de la gran tribulación. El Evangelio de Mateo, capítulo 24, y los versículos 21 y 22 dice: Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. También debe de considerarse que la palabra traducida brea en Génesis capítulo 6, versículo 14, es la misma palabra que se traduce de expiación en Levíticos capítulo 17 y versículo 11, ya que es la expiación lo que defiende de las aguas del juicio al hombre y hace que la posición del creyente en Cristo sea segura y bendita. Continuará con el versículo 15, donde dice: Y de esta manera la harás,
de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 300 codos su altura. Las medidas del arca sugieren que era de gran tamaño, aunque su estructura era de una nave sencilla. Pero note sin embargo que el tamaño que se ha calculado varía a causa del largo preciso de la medida llamada codo. Sobre esto comenta Henry Morris cuando dice que la pregunta es: ¿cuál es el largo de un codo? Ya que los babilonios tenían un codo real de cerca aproximadamente de 50 centímetros. Los egipcios también tenían un codo largo y otro codo corto, de 20 centímetros con 65 y el largo de 52 centímetros. Y también los hebreos, al parecer, tenían un codo largo de 50 centímetros, como señala, por ejemplo, Ezequiel capítulo 40 y versículo 5, donde dice: «He aquí un muro fuera de la casa, y la caña de medir que aquel varón tenía en la mano era de 6 codos, de a cada codo y palmo menor, y midió el espesor del muro de una caña y la altura de otra caña». Nótese que un codo común se aproximaba a 17,5 pulgadas. También otro codo común en la antigüedad era de 24 pulgadas, es decir, de 61 centímetros. La mayoría de los escritores creen que el codo bíblico mide 18 pulgadas, es decir, unos 46 centímetros aproximadamente. Note que el arca tenía la forma de una barcaza y el tamaño entonces varía dependiendo del tamaño que se le otorga al codo. Y es por eso que, siendo conservador y asumiendo que el codo mide 17, pulgadas y el más corto de todos los codos que se conocen, el arca tendría entonces 438 pies de largo por 72,9 pies de ancho y 43,8 pies de alto. También puede demostrarse hidrodinámicamente que una caja gigantesca de esas dimensiones sería sumamente estable y casi imposible de zozobrar. Incluso en un mar de olas gigantescas, el arca podría inclinarse en cualquier ángulo, hasta casi 90 grados, y se enderecería inmediatamente otra vez. Note que, además, tendería a alinearse a sí misma, paralelamente, en la dirección del avance de las olas grandes y, de ese modo, estar sujeta a una inclinación mínima la mayor parte del tiempo. Por otro lado también, la capacidad volumétrica del arca era de unos 39.500 metros cúbicos, lo que equivale a 522 vagones de ganado normales. De modo que el arca era lo suficientemente grande para todos los animales y la comida que necesitaban, así como para los seres humanos y sus alimentos. Téngase en cuenta que las dimensiones del arca y su capacidad demuestran que el diluvio no se trataba de una inundación local, sino de lo que en realidad fue, es decir, un diluvio universal. Ya que si se hubiese tratado de una inundación local, la gente hubiese buscado refugio en zonas altas para escapar del peligro. Pero el hecho de la destrucción de una nave de tales dimensiones señala que se trataba de una catástrofe tal como se describe en las Escrituras. La posición exacta, la estructura y la forma de la ventana es difícil de determinar, ya que algunos opinan que se trata de un techo. Si es una ventana, es adecuada que esté colocada encima, pues de ese modo Noé solo podía mirar hacia el cielo. Y note que si el arca es una figura de Cristo, podría sugerir su total dependencia de Dios
y en su obra expiatoria. Por tanto, el arca solamente tenía una puerta, aunque hay una sola vía de acceso a Cristo, es decir, mediante la gracia y a través de la fe en Él. El Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 9, dice: Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Por otro lado, también dice que esto es lo que harás. Note que Noé estaba limitado y atado en una dirección de la que no debía desviarse, ya que Dios es quien le manda. Y según el ángel, le dice al profeta: Hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos, y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase has sido traído aquí. Ezequiel capítulo 40, versículo 4. Por tanto, se debe de tener en cuenta que el mandato de Dios debe de ser la regla, mediante la cual ordenamos todas nuestras acciones, y especialmente cuando pretendemos adorar lo que es divino y lo que es santo. Note que si nuestras obras, órdenes y observancias no tienen esta inscripción, el reino de Dios y su justicia, tales obras y órdenes no nos servirán absolutamente de nada. Tampoco tenemos ninguna promesa cuando todo está hecho, faltando, por otro lado, el orden, es decir, el mandato de Dios, que escaparemos de esos juicios de los que ciertamente escaparán aquellos que tienen en su obra el modelo, es decir, de aquellos que tienen el mandato y también el modelo revelado en la palabra de Dios. Continuará con el versículo 16, donde dice: Una ventana harás al arca, y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. He de suponer que durante la construcción del arca, Noé fue sujeto de sus contemporáneos a las burlas y de algo más de los habitantes de la tierra, ya que los contemporáneos de Noé note que rechazaron tanto la persona como el mensaje de Noé. Y también rechazaron su persona al verlo construir el arca, pues seguramente pensaban que era una insensatez construir un arca, si antes nunca había llovido sobre la tierra, y por tanto ellos rechazaron el mensaje de Noé, que proclamaba la necesidad de acercarse a Dios y recibir su perdón. Por tanto, Noé era un proclamador de la justicia de Dios. Y así lo muestra en el Nuevo Testamento en la segunda carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 5, donde dice: Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Los antidiluvianos no solo rechazaron a Noé y su mensaje, sino que también rechazaron a Dios. El autor de la carta a los Hebreos lo resume de esta manera cuando dice: Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 7. La humanidad de los días de Noé no tenía absolutamente ninguna excusa para rechazar el mensaje de Dios predicado por Noé. Note que aquella gente rechazó deliberadamente la oferta de la gracia de Dios y por lo tanto eran inexcusables, ya que Noé le predicó el perdón y la salvación de Dios, y aunque la puerta del arca estaba abierta, ellos, sin embargo, rehusaron entrar por ella y así de esta manera se perdieron para siempre. Como señala
la primera carta de Pedro capítulo 3, versículos 19 y 20, y la segunda carta de Pedro capítulo 2, versículo 5. Por otro lado, el texto bíblico dice que tiene una ventana para la luz. Y eso, cuando iba a ser arrojada sobre las aguas. Por lo tanto, noté que la Iglesia de Cristo quiere la luz, pero no solamente en el peor de los tiempos, ya que esta luz es la palabra y el Espíritu de Dios, que Cristo ha dado a los que le obedecen, como señala todo el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Y también dice que tenía una puerta. Note que esta puerta era un tipo de Cristo, así también la puerta del tabernáculo. Y por eso es que se lee que Moisés, cuando iba a hablar con Dios, se paraba a hablar en la puerta del tabernáculo. También que la columna de nube estaba a la puerta. Éxodo capítulo 33 y los versículos 9 y 10. Pero note que en el Nuevo Testamento el Señor Jesús dice, yo soy la puerta. Y también de nuevo dice, yo soy la puerta de las ovejas. Juan capítulo 10. Por esta puerta entonces entraron todos los que entraron en el arca, como también por Cristo deben de entrar todos los que entran rectamente en su iglesia. También nos dice que el arca tenía niveles en ella, del primer, del segundo y del tercer grado, para mostrar que también en la iglesia de Cristo hay algunos niveles más altos que otros, tanto en cuanto a personas como a estados. Por ejemplo, nos dice Efesios capítulo 4 y versículo 12, nos está hablando ahí que hay en primer lugar apóstoles, en segundo evangelistas, en tercero apóstoles y maestros, y se puede notar que también hay grados, por ejemplo, en la iglesia de servicio, como también los hay en el cielo de ángeles. El grado mayor de cualquier persona, sea hombre o sea mujer, es ser siervo o ser sierva de Dios. Continuar con el versículo 17, donde dice, y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida. Debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Nótese aquí como por primera vez Dios le dice a Noé exactamente de qué forma traería la destrucción venidera, aunque tal vez ya ha sido implícita en sus instrucciones sobre el arca. Por tanto, sería un poderoso diluvio de aguas. La palabra diluvio, usada aquí por primera vez, se aplica solo al diluvio noético. Pero hay que hacer también notar que otras inundaciones se denotan por varias otras palabras en el original. Pero tengas en cuenta que este fue el diluvio, único en toda la historia. Por otro lado, esta palabra está relacionada con una palabra asiria que significa destrucción. Y la frase sería una inundación de aguas, que podría traducirse así por el cataclismo hidráulico. Como por ejemplo se usa en el Salmo 29, versículo 10, donde dice, Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. La actividad cataclísmica descrita poéticamente en el Salmo 29 también debe de referirse al diluvio de Noé. Y de manera similar, cuando se hace referencia al diluvio del Génesis en el Nuevo Testamento, ya que el término griego lo emplea de manera única. Por ejemplo, en Mateo capítulo 24 y versículo 39, donde dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Lucas capítulo 17 y versículo 27 dice,
comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. La segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice: Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y la segunda carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 6, donde dice: Por lo cual el mundo de entonces pereció, negado en agua. Por tanto, queda bien claro que esta inundación no debía de ser comparable a otras inundaciones locales posteriores, ya que iba a ser absolutamente único en toda la historia. Y nótese que, a causa de la rebeldía del hombre y del pecado del hombre, vemos que el diluvio no solo destruiría a la humanidad, sino también a toda carne, en donde es el aliento de vida, de debajo del cielo. Esta frase indica nuevamente que los animales, como los hombres, tienen el aliento. Y la frase debajo del cielo califica la destrucción como aplicable solo a los animales terrestres, al igual que la declaración cuando dice todo lo que está en la tierra. Nótese también que el diluvio no destruiría todas las especies marinas, aunque multitudes de organismos marinos sin duda perecerían en los trastornos submarinos asociados con el diluvio. Tal lenguaje, por supuesto, es completamente inconsistente con la idea de una inundación local o una inundación tranquila, ya que el texto hebreo repite el pronombre personal yo, expresando énfasis sobre el sujeto yo es quien ha de traer el castigo. Hasta ahora es Noé quien tiene que hacer y hacer y hacer. Y contrastando con los versículos anteriores, el sujeto responsable de lo que ha de venir es claramente Dios. Así pues, el diluvio que vendrá no es algo casual, ni algo que se le escapó de las manos a Dios. El salmista ha interpretado el evento y proclamado: Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Salmo 29, versículo 10. El término diluvio solamente aparece en esta narrativa y en el Salmo recientemente citado. Es por eso que su etimología no es del todo clara. Por otro lado, Casuto menciona varios términos semíticos parecidos, pero sin embargo la raíz verbal hebrea, que significa fluir o manar, parece ser la más probable. Por tanto, se puede estar refiriendo también al mar celestial, que como tal Dios permite que Él descienda sobre la tierra con toda su potencia destructora. Y voy concluyendo con esto. Es sumamente importante entender que el diluvio fue un acto judicial de Dios con el fin de destruir a todos los seres humanos impíos. Las Escrituras ciertamente enseñan que el diluvio destruyó a toda la humanidad, aparte de los que estaban en el arca, porque ninguno de fuera del arca era considerado justo ante Dios. Por tanto, el diluvio fue enviado por Dios, y lo fue para destruir, como he dicho anteriormente, a los impíos. También es sumamente importante entender la frase que dice: y he aquí que yo traigo. Note que esto no está aquí mostrando la absoluta soberanía de Dios. El texto es bien enfático y podría traducirse como: y he aquí yo mismo. Note que el Dios Todopoderoso actúa en conformidad con su absoluto propósito y su soberana voluntad, ya que su manera de actuar
Está siempre en armonía con la plenitud de sus atributos. Amigo y amiga oyente, queda bien claro que Dios no es cómplice con el pecador ni con el pecado. Y Dios sigue siendo el mismo Dios del Antiguo Testamento. Dios no tolera al impío. Dios no tolera el pecado. Pero también ese mismo Dios del Antiguo Testamento lo vemos aquí en el Nuevo Testamento. Y vemos que aquí Dios, en el Nuevo Pacto, otorga su favor a aquellas personas que vienen a Él en arrepentimiento. Así también como en el Antiguo Testamento, Dios le dio 120 años para que esos contemporáneos de Noé se arrepintiesen, pero ellos no lo hicieron. Sin embargo, en el Nuevo Testamento nos dice la palabra de Dios en Romanos, capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Notamos aquí el mismo Dios que no tolera el pecado cuando dice porque la paga del pecado es muerte. Pero sin embargo vemos el nuevo pacto de Dios con los hombres, aquí cuando dice mas la dádiva de Dios, es decir, la gracia divina de Dios, lo que te da sin tú tener que pagar absolutamente nada a cambio, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y todo esto es cuando tú, amigo y amiga oyente, vienes en arrepentimiento al Señor. Por tanto, no seas tú como los contemporáneos de Noé, que ellos tuvieron un corazón duro. No tengas tú un corazón duro. Aquellos, por tener ese corazón duro y rechazar a Dios, lo que le ofrecía salvación, ellos perecieron en el diluvio. De manera que te invito a que tú vengas en arrepentimiento a Dios. No tienes que pagar nada, simplemente hacer una oración de corazón y a partir de este momento dejar que Dios te guíe a través de su Espíritu Santo, para que no seas una persona impía, sino que seas una persona que viva apartada del pecado. Ora conmigo y repite esta oración que yo voy a hacer si nunca antes la has hecho y di: Dios eterno, te quiero pedir perdón porque yo soy una persona impía, una persona pecadora. Te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos. Ahora te recibo a ti, Jesucristo, como mi único Salvador, y a ti entrego todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.